Mi nombre es Adriana Bastidas y en este video hablaremos sobre la ambigüedad como fuente de conflicto en expresión y los diferentes contextos en los cuales ésta se puede presentar. Bien, como es de nuestro conocimiento, la lengua española es muy rica en vocabulario y variaciones de lenguaje. Por esta razón pueden presentarse varios conflictos al no entender con claridad el contexto en el que el hablante exprese sus ideas. Para comprender de mejor manera el tema, empezaremos con una definición de ambigüedad. Glasson sostiene que la ambigüedad en lingüística ha llegado a significar dos cosas totalmente diferentes. La primera se refiere a que una descripción lingüística asigna más de una estructura léxica o gramatical, y la segunda nos dice que una misma oración, aunque se le haya asignado solo una estructura, todavía puede en algunos aspectos estar insuficientemente especificada para los propósitos de la comunicación. Partiendo de esta definición, tenemos dos tipos de ambigüedad: ambigüedad léxica y ambigüedad estructural. La ambigüedad léxica hace referencia a la descripción de un fenómeno en el cual una misma palabra expresa múltiples significados. Este fenómeno se manifiesta de diferentes formas en nuestra lengua. Por ejemplo, en la palabra muñeca, la cual tiene dos interpretaciones. La primera es un juguete y la segunda es la articulación que existe entre la mano y el antebrazo. En este caso observamos un tipo de ambigüedad en el que los significados no están relacionados. Por otra parte, tenemos la ambigüedad estructural. Es aquella que encontramos cuando una oración tiene varios análisis sintácticos y por tanto podemos interpretar el significado de diferentes formas, en función de cómo combinemos los elementos y constituyentes oracionales. Aquí tenemos algunos ejemplos de ambigüedad estructural. En la oración, Juan vio a Susana bajando del avión. En este caso se presenta una ambigüedad, ya que no sabemos si Juan bajaba del avión o Susana era quien bajaba del avión. En el siguiente ejemplo, Pedro ama a su esposa y Luis también. La oración puede tener dos significados. Luis también ama a su esposa o Luis también ama a la esposa de Pedro. Dados estos conceptos, podemos darnos cuenta que en muchos casos existe ambigüedad, dependiendo del contexto de la conversación o el texto donde se encuentre la frase u oración. La ambigüedad léxica aparece como una coincidencia, ya que los diferentes significados lingüísticos parecen ser completamente independientes. Estas ideas de coincidencia y de dependencia entre los múltiples significados de las palabras homónimas se traducen en lo siguiente. Por un lado, no se encuentra justificación teórica para que una lengua lexicalice conjuntamente los diferentes significados de una palabra homónima. Por otro lado, otras lenguas no lexicalizan esos significados en una única palabra. Sin embargo, dentro de la ambigüedad estructural podemos observar que es más sistemática en una lengua. Por otro lado, tenemos que la ambigüedad es el opuesto directo de la sinonimia, entendiendo como sinonimia a la característica compartida por al menos dos palabras que son sinónimas. Una palabra ambigua se refiere a varios referentes o al menos a más de uno. La mayoría de las palabras en cualquier lengua tiene más de un referente y además pueden ser entendidos en más de un sentido. King también habla de ambigüedad de términos y ambigüedad de expresiones. En la sinonimia, por otra parte,
un solo referente es aludido por varias diferentes palabras. Al respecto, debemos recordar que muy pocas palabras sinónimas son absolutamente idénticas en significado. Pero, aunque muchas palabras tienen más de un significado, el contexto y la situación generalmente clarifican el sentido en que las palabras son usadas. Bien, después de conocer algunas definiciones de ambigüedad y las diferentes ocasiones en las que se puede presentar, podemos decir, entre comillas, que la ambigüedad es mala solo cuando tiene como resultado una comunicación imperfecta o deficiente. La ambigüedad como una propiedad inherente a las lenguas naturales. Según menciona Araldo Peña, la ambigüedad es una propiedad inherente a las lenguas naturales y solo puede considerarse negativa cuando impide una buena comunicación, mientras que el profesor Moreno Cabrera sostiene que existen diferencias sustanciales entre las lenguas naturales y las lenguas cultivadas de superestrado. Es por ello que hemos llegado a la deducción de que la ambigüedad es una cualidad permanente, esencial y específica de una lengua determinada, que no impide la comunicación y sostiene varias derivaciones culturales y parciales de una lengua natural, es decir, que usa diccionarios y cuyo uso y manejo requieren cuidados y atenciones constantes. Podemos verlo en el ejemplo The soldiers took the port at night. Es una oración ambigua en el inglés porque la palabra port es polisémica. Puede significar puerto u oporto, que es una ciudad. Sin embargo, este no es el caso de su equivalente en el español, ya que su traducción, los soldados tomaron el puerto durante la noche, no tiene ninguna posibilidad de ser interpretada como los soldados tomaron el oporto durante la noche. Podemos observar algo totalmente distinto en la oración los soldados tomaron Santa Rita al amanecer. Ya que esta oración es ambigua en el español, porque el verbo tomar, tanto como el nombre Santa Rita, son polisémicos en el español, esta última palabra puede significar un pueblo o aldea, o también se puede interpretar como una marca de vinos. Es así como la ambigüedad es inherente, pero al mismo tiempo es específica de una lengua. En la actualidad recurrimos a emplear algunos recursos propios de nuestro lenguaje coloquial, ya sean barbarismos, redundancias o ambigüedades, otorgándole un cierto desorden a nuestro lenguaje. Debido a esto, he actualizado algunas características de nuestra lengua, puesto que la mayoría de personas al emplearla de manera incorrecta lo ha hecho cotidiano y natural, que por comodidad se puede volver más sencillo. Es importante recordar que la ambigüedad es la repetición de aquellas palabras u oraciones que pueden ser comprendidas de más de una forma. Estas pueden ser consideradas como un vicio del lenguaje. Para ello, tendríamos que inferir en lo que significa un vicio. Esta es una acción o costumbre que se realiza de forma constante, el contexto que lo rodea. El primer factor se refiere al contexto que lo rodea, ya que cada una de las personas son elementos importantes que ayudan a definir parte de nuestra cultura, tradición o lenguaje. El segundo factor, la normativa de la lengua.
El segundo factor habla de la normativa de la lengua, ya que al no tener una debida preparación ni conocimientos acerca de las normativas, impide que se pueda manejar un lenguaje fluido, teniendo como consecuencia el uso repetido de palabras, ideas y como resultado un lenguaje pobre. De todo lo dicho anteriormente, se deduciría que la ambigüedad, en definitiva, es un defecto del lenguaje. Las personas generalmente comunican sus experiencias, sus estados, emociones o sus conocimientos y sus estados mentales de diferentes maneras y por diferentes medios. De ahí la controversia de la cual forma de comunicación es la verdadera. En conclusión, dicho fenómeno conocido como polisemia se refiere a una misma palabra que puede tener más de un significado, siendo un punto clave en la construcción de oraciones. Asimismo, existen expresiones naturales y cultivadas que son tan solo etiquetas descriptivas cuyo empleo dicotómico es confuso dependiendo de la posición de la. Continuando con nuestro tema a desarrollar, hablaremos del análisis del discurso y la ambigüedad. Pero, ¿qué es el análisis del discurso? Es una disciplina metodológica de la semántica lingüística que estudia sistemáticamente el discurso escrito y hablado como una forma del uso de la lengua, como hecho de comunicación y de interacción, en sus contextos cognitivos, sociales, políticos, históricos y culturales. Según Shahadó, el término discurso es altamente polisémico. En combinación con determinadas formas adquiere un valor diferente. Por ejemplo, si hablamos de discurso humorístico, dice el autor, queremos enfatizar su efecto. Si consideramos el término discurso periodístico, lo que se recalca es el tipo de lenguaje usado en un ámbito profesional. Sin embargo, en lingüística, en lugar de decir que el discurso es una forma de uso del lenguaje, debemos precisar qué significa esta expresión mediante la descripción. En la descripción del discurso se distinguen diversas estructuras, así como la gramática describe oraciones o secuencias de palabras que tienen un orden específico. Estas secuencias son oraciones gramaticales que tienen sentido. Por otro lado, si queremos aportar una descripción estructural del discurso, de esta manera se pueden comenzar por considerarlo como una consecuencia de oraciones. Los hombres generalmente comunican sus experiencias, sus estados emocionales o sus conocimientos y sus estados mentales de diferentes maneras y por diferentes medios. De ahí la controversia de cuál forma de comunicación es la verdadera. Es decir, sobre la forma propia de la comunicación existen diferentes contextos en cada una de las conversaciones, por lo cual el sentido de una expresión cambia según el universo de discurso en el que se lo coloque. Esto se debe a que las expresiones lingüísticas son extremadamente ambiguas y admiten diferentes interpretaciones. Es por ello que la comunicación presupone la referencia no precisamente a un objeto, sino a un objeto situado en un definido universo de discurso. En otras palabras, que el contenido de un comunicado puede ser entendido en un contexto definido. Es entonces que en dado caso de remitirse a los diccionarios de uso, no resuelve los problemas de multiplicidad de significaciones de ciertos signos o palabras. Entonces nos preguntamos, ¿en virtud de qué criterios puede permitirse la atribución de más de un significado a un mismo significante? He aquí una decisión que el semantista se ve obligado a tomar en la mayor parte de los casos.
ya que raras son las palabras que presentan la particularidad de ser monosémicas, es decir, de no tener más de una sola significación. Aún en un análisis de discurso, podemos, para comenzar, distinguir últimamente entre el fracaso en la referencia y fracaso en el sentido. Por ejemplo, si aludimos a Bonaparte, puede entenderse que estamos hablando del emperador francés, cuando solo nos referíamos al detective de media casta Arthur. Se trata de un fracaso en la referencia. Pero si continuamos diciendo que Bonaparte era débil, y el lector se pregunta, razonablemente, si débil en la acción o débil de salud u otra cosa. A pesar de que el análisis del discurso es el estudio de las formas en las cuales el lenguaje es usado por las personas, ya sea en forma oral o escrita, pueden presentarse diversos tipos de ambigüedad que pueden dar origen a dos tipos de falacia. Una falacia de ambigüedad es una distorsión del significado o un error de razonamiento. La distorsión del significado se origina generalmente en la incorrecta interpretación que hace el lector o auditor, quien es el receptor del mensaje, en tanto que el error de razonamiento se origina en el escritor o hablante, quien es el emisor del mensaje, y en el enunciado mismo escrito o hablado. La falacia de equivocación ocurre cuando un escritor o hablante usa una palabra o frase ambigua en más de un sentido en una unidad de discurso dada. Esta puede ser, por supuesto, usada deliberadamente para propósitos de humor o ingenio, y solo puede ocurrir si el término es usado al menos 2 veces en la misma unidad de discurso. Por otra parte, la falacia de acento es un error que resulta al dar un acento o énfasis obviamente impropio a las palabras en una oración o a las ideas en una unidad de discurso. Pueden ocurrir entonces malinterpretaciones debido a descuidos en la emisión o interpretación del mensaje. Al respecto, Ruby ejemplifica esta situación de la siguiente manera. Si uno enfatizara vecino en el enunciado, no levantarás falso testimonio contra tu vecino, implicando con ello que es permisible levantar falso testimonio contra aquellos que no son tus vecinos, esto sería una obvia malinterpretación y por lo tanto una distorsión del significado debido al acento. Para terminar con este tema, podemos decir que la comunicación depende no solo de reconocer los significados de las palabras, sino también de lo que los hablantes quieren decir en ese momento concreto. Debemos tener en cuenta el significado invisible, reconocer lo que se quiere decir incluso cuando no se dice. Por lo tanto, el análisis del discurso se ocupa del estudio del lenguaje en los textos y en las conversaciones. Además, el discurso es el lenguaje más allá de la oración. La ambigüedad, incertidumbre o propósito. De la ambigüedad dice el Diccionario de la Lengua Española que es relativo al lenguaje, todo aquello que puede entenderse de varios modos o que admite distintas interpretaciones. Es por esto que llegamos a la conclusión de que la ambigüedad emerge en cualquier tipo de comunicación, tanto de forma consciente como de manera inconsciente. Black menciona que todos esos asuntos que desempeñan papel tan importante en los problemas prácticos, en la comprensión y la interpretación, tienen que ser dejados allí, en su mera mención, pese a su importancia. Esto nos lleva a la siguiente deducción. Una expresión puede ser defectuosa porque deja al orador en la incertidumbre sobre la actitud del orador sobre el tema o hacia la audiencia. Puede haber incertidumbre sobre la seriedad o el interés de la manera de comportarse del orador o sobre su tono. Existen diferentes tipos de ambigüedades dependiendo del aspecto de la lengua en el cual ocurran. Por ejemplo, tenemos ambigüedades fonéticas que son las que ocurren en el habla,
ambigüedades semánticas que se presentan cuando una palabra tiene un significado difuso y las ambigüedades sintácticas, que tienen lugar cuando una misma oración puede ser analizada de diferentes formas. Por ejemplo, Alberto trabajó solo los sábados. Quiere decir que Alberto trabaja sin compañía los sábados o que trabaja únicamente ese día de la semana. O en el ejemplo, Don Benito compró chivas en el pueblo. Se refiere a los animales o a los buses coloridos. Y en el siguiente ejemplo podemos observar qué radio tan pequeño. Esto se refiere al aparato receptor, al segmento lineal que une un punto con una circunferencia o a los huesos del antebrazo. También tenemos el ejemplo, Sara no quiere a Federico porque es una mala persona. Quiere decir que Sara es una mala persona o que Federico es una mala persona y que por este motivo Sara no lo quiere. Es así como podemos observar que los distintos tipos de ambigüedades se pueden mostrar en un aspecto del lenguaje en el cual pueden ocurrir. Por ejemplo, tenemos ambigüedades fonéticas, sintácticas. Hola a todos, mi nombre es Adriana Bastidas. Mi nombre es Jessica Pulgar. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, carrera plurilingüe. Este video lo hemos hecho con el fin de explicar la ambigüedad y los diferentes contextos en el cual podemos encontrarla. Como pudimos observar durante el video en los diferentes ejemplos que se presentan, la ambigüedad es la repetición continua de oraciones o palabras que pueden ser interpretadas de diferente manera. Esperamos que el video haya sido de su agrado y que la información sea de gran ayuda. Gracias.